Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de programación básica en el que veremos cómo trabajar con caracteres. Por lo tanto, veremos dentro de los caracteres el tipo char, string y string builder. Lo primero que haré será una pequeña mención al tipo carácter. ¿Por qué haré una pequeña mención? Porque a la hora de la verdad apenas se utiliza en el mundo real, entonces simplemente una mención, veáis un ejemplo y ya está. Lo primero que veremos es que se define con la palabra char, con la keyword char, ocupa un byte en memoria y para definirlo tenemos que utilizar la comilla simple. Como vemos aquí en el ejemplo, está con una comilla simple. Si ponemos una comilla doble, lo convertirá a un string. Como hemos visto en tipos anteriores, para trabajar con palabras y frases existe un tipo concreto que son las cadenas de caracteres, y este tipo es llamado string. Lo primero que veremos en este vídeo es cómo definimos un string, luego veremos las opciones que tenemos para formatear el string y finalmente dentro del string las funciones que nos proporciona por defecto el lenguaje dentro de la clase string. Bueno, ya estamos de vuelta en el código y lo primero que vamos a ver, como he dicho antes, será cómo definir el tipo string. La forma más fácil y sencilla de definir el tipo string es con el operador de asignación. Por lo tanto, string, ejemplo, netmentor. ¿Vale? Así definimos un string. Pero hay muchas más formas de definirlo, o varias formas más. La segunda de las formas es a través de un array de char. ¿Vale? Ya veremos más adelante lo que es un array y cómo trabajar con array. Pero por ahora sirve para explicar. Entonces definimos char array. Aquí test array string. Y aquí definimos carácter por carácter qué clase, qué letras va a contener. Vale, esto lo podemos terminar. Y ahora tenemos que juntarlo. Y para ello hacemos string test junto array igual a new string y le pasamos el array test array string. Vale, y esto nos construiría el string. La tercera de las formas es concatenando dos strings. String concatenación ejemplo es igual al que hemos puesto antes, tipo ejemplo más concatenar. Esta es otra forma que tenemos de construir un string. Finalmente podemos utilizar string interpolation. Veremos más detalladamente más adelante todo sobre string interpolation. Pero por ahora, simplemente con que sepáis que es un string que tiene variables dentro del string, sobra. Entonces lo hacemos así. String string se definen con el símbolo de dólar, ponemos las comillas y ahora entre corchetes indicamos la variable que queremos utilizar. En este ejemplo pues pongo la variable tipo ejemplo que hemos definido anteriormente y esta variable tipo ejemplo está dentro de la cadena de caracteres que hemos almacenado en interpolation string. Ahora pasaremos a cómo formatear un string, al formateo del string. Normalmente cuando queremos mostrar datos que suelen ser de un tipo, ya sea grados de temperatura, buen ejemplo que haré ahora, grados de temperatura, dinero, hora, podemos indicarle el formato específico que queremos mostrar. Para ello utilizamos dentro de la clase string el método llamado format y lo utilizamos de la siguiente manera. Hacemos aquí line string.format. Primero, como primer parámetro, le pasamos la cadena de texto que queremos imprimir. ¿Vale? Por ejemplo, la temperatura que hemos dicho hace un momento. Entonces aquí dejamos la temperatura actual es... Aquí es donde va la variable. ¿Vale? Aquí va la variable. Por ahora dejamos un espacio vacío, le ponemos los grados y centígrados. Como hemos dicho, en los grados van a ser una variable. Por lo tanto, tenemos que pasársela. Es muy similar a string interpolation. Tenemos que hacer básicamente la misma forma de indicar la variable. Entre corchetes. Y ahora, en vez de poner la variable, lo que hacemos es indicar la posición en la que vamos a indicar la variable
como segundo parámetro, ¿vale? Por ejemplo, en este caso es 0, ¿vale? Es la posición 0. Y ahora dentro de string format le ponemos una coma y vemos que pone aquí object arg. Esto es que podemos pasar tantos objetos como queramos, uno detrás de otro. ¿Ven? Aquí está, bueno, el primero es 1 y esto es un array de objetos. Y podemos pasar aquí, por ejemplo, pues 20.3 para 2. Y esto nos imprimirá la frase entera por pantalla. ¿Vale? La tenemos aquí, la temperatura actual es 20. Finalmente, dentro de string, veremos que por defecto string trae muchas funciones de uso común para así facilitar la vida a los desarrolladores, que son las siguientes. Hay más, pero estas son las principales. ¿Vale? Definimos un string, lo primero. Y ahora hacemos lo siguiente, hacemos toUpper. ¿Qué quiere decir toUpper? Nos convierte toda la cadena de caracteres a mayúsculas. La segunda que vamos a ver es toLower. ¿Qué es lo que hace toLower? Nos convierte toda la cadena de caracteres a minúsculas. Equals nos comparará dos sentencias. En este caso, devolvería true. IndexOf. IndexOf nos indica la posición dentro de esa cadena donde esa letra, o puedes escribir más de una, por ejemplo, podemos ver geo, ¿vale? Entonces detectaría esto, dónde se encuentra, ¿vale? La posición en la que se encuentra. Si hay más de una, ¿qué pasa? Pues que solo nos sale la primera. Como hemos visto antes, el más es para concatenar. Y finalmente, contains. Contains nos indica si lo que estamos buscando está o no. Esto devuelve verdadero o falso. Es similar a IndexOf en algunos escenarios, porque muchas veces utilizamos IndexOf para saber si está o no, y si no está es -1. Entonces hacemos otra cosa. Pero contains nos dice si esa cadena, o carácter, si le pasamos un carácter, está dentro de la cadena principal. ¿Vale? Usamos el play, veremos todos los ejemplos. Vemos que se ha convertido en mayúscula. Vemos que nos imprime en minúscula. Vemos que da verdadero porque son iguales. La primera posición de una O, si fuera la última, sería más adelante porque vaso también contiene una O. Aquí tengo un vaso lleno de zumo de naranja. Y finalmente verdadero porque contiene vaso. Finalmente, en el vídeo de hoy, veremos el tipo String Builder. String Builder sirve para construir strings. Y vosotros diréis, vale, pero entonces String Builder sirve para exactamente lo mismo que string. Vale, y es que tienen una pequeña diferencia. String es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando creas un string, ese objeto string se almacena en memoria. Y cuando lo modificas o lo añades, en vez de modificar el objeto en memoria, lo que hace es crear otro, copiar otro. Y ese pues se limpiará cuando pase el garbage collector. Con String Builder es diferente. String Builder utiliza las mismas posiciones de memoria. Por lo tanto, si concatenamos una frase, por ejemplo, el vaso está, utilizando el string normal, el vaso está, y le concatenamos lleno de agua, creará dos variables. Una que es el vaso está y otra que es el vaso está lleno de agua. Y eso nos duplica, pues es más espacio de memoria. Con String Builder es el vaso está, luego le añadimos lleno de agua y utiliza un espacio de memoria para todo. La primera parte queda concatenada con la segunda también en memoria. Una vez estamos en el código, vamos a ver cómo crear un pequeño ejemplo. Primero es String Builder. Vale, String Builder está dentro del namespace system.text. ¿Vale? Entonces tenemos que llamarlo aquí. Y vemos que se crea sb ejemplo. Y crearemos el String Builder. ¿Vale? Así ya lo tenemos creado. Primero quiero explicar que también puedes añadirle texto cuando lo instancias como parámetro. ¿Vale? Entonces aquí, ejemplo. Vemos que se crea perfectamente. Pero si lo que queremos es hacer concatenar, como hemos visto antes con string, que se hacía con el más, pero ahora para que no ocupe más espacio en memoria, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos utilizando append. Perdón. sb ejemplo.append y le ponemos aquí añadir. Y esto nos concatenará el texto. Ahora vamos a imprimirlo. ¿Cómo hacemos para imprimirlo?
Primero ponemos un console write. Imprimimos el SP ejemplo y nos imprimirá perfectamente. Ejemplo concatenado. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. No creo que quede muy largo porque ha sido bastante rápido de hacer. O sea que no quedan muy largos estos vídeos. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto el tipo carácter, hemos visto el tipo string y hemos visto string builder. Hemos visto que la diferencia entre string builder y string en el mundo real simplemente es para la memoria. Y además de eso añadiré otro pequeño detalle. Normalmente utilizaremos string siempre, o el 99% de las veces. Pero ¿qué pasa? Que si por ejemplo tenemos que crear, no sé, documentos XML, los documentos XML, si son para el gobierno o cosas, o bueno, si contienen mucha información como tal, vamos concatenando unas partes después de otras y lo recomendable sería utilizar String Builder. A ver, al final los servidores donde corren las aplicaciones tienen muchos gigas de RAM y no pasa nada. Pero puede darse el caso de que tengas un fichero de 1 millón de líneas y las estés concatenando con string y entonces ahí sí que puede ser que se rompiera, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un like si os ha gustado. Suscribirse. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Un saludo.